La paz del Señor sea con todos nosotros. En su gracia hemos estado confiando durante todo este tiempo. Doy gracias al Señor por esta oportunidad de volver a compartir la palabra del Señor. El mensaje de hoy es la conclusión, la tercera parte y final de el Salmo 29. Lo hemos examinado de distintas maneras. Ahora queremos hacerlo de una manera más íntima, más personal, con alguna aplicación que pueda ser útil a nuestras vidas. Esta va a ser la tercera vez que leemos este pasaje y no es malo. Leer la palabra del Señor siempre es bueno para el corazón, sobre todo cuando, al parecer, el Espíritu Santo usó al rey David como salmista para exaltar la gloria del Señor. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Acompáñeme. Dice el Salmo 29: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Así es. Este es el Salmo 29. Damos gracias al Señor porque nos permite examinar nuevamente este hermoso salmo. Ya sabemos que este salmista, David, fue motivado por esta gran tormenta. Algo que vio lo hizo exaltar el nombre del Señor. A nosotros también nos pasa en más de alguna ocasión. Usted debe tener su propia experiencia, yo tengo las mías. Recuerdo en algunos momentos, al contemplar quizá una puesta de sol, quedar maravillado por los colores, quedar maravillado por la hermosura del paisaje, quedar sorprendido ante una gran montaña, quedar sorprendido ante la belleza de un bosque. No sé, yo sé que usted me entiende. Hay cosas de la creación de Dios que a los que tienen sensibilidad en el espíritu les llaman la atención. Y Dios es así. Dios nos habla al corazón, además de su espíritu que nos habla y está en nosotros, además de su palabra santa y bendita que nos da a conocer quién es Él y cómo llegar a Él y todos sus atributos y bondades. Además, Dios pintó un universo maravilloso. Y cuando miramos los cielos vemos su gloria. Y cuando miramos las cosas minúsculas vemos su gloria. Y cuando vemos las grandes cosas que se despliegan en la naturaleza, vemos su gloria. Esto le pasó a David. Vio en este sentido la gloria bendita del Señor. Ahora, no sé si dije en algún mensaje anterior de esta serie de 3 que sutilmente, al parecer, el rey David está manifestando en este salmo una controversia, se despierta una polémica contra los dioses cananeos, en especial al dios
Baal. No sé si usted conoce algo acerca de la mitología cananea. Es un tema siempre interesante saber todo esto, pero no quiero ser pedante ni pesado y contar estas cosas ahora, solamente mencionar algunas que para este mensaje son importantes. Siempre los judíos fueron atraídos por la adoración de los elementos de la naturaleza. No olvidemos que el pueblo de Israel era un pueblo agrícola y también un pueblo que cuidaba los animales y dependía mucho del estado del tiempo, de las estaciones del año. Y estos pueblos cananeos todos tenían ritos, festividades, que curiosamente todas estas festividades que tienen que ver con la tierra, que tienen que ver con la agricultura, todas ellas a través de todas las culturas humanas, y me refiero a toda la historia del hombre, todas ellas se basan en el culto a la fertilidad de la tierra. Por eso está la adoración al sol. Por eso los bosques son adorados, los árboles y todas las cosas creadas, en vez de adorar al Creador. Al pueblo de Israel le pasaba que caía también en esta tentación, como agrícola, como pueblo dependiente de la tierra, caía en la tentación de hacer los mismos actos que hacían los cananitas. Y esto es algo serio para el rey David, y él quiere confrontar de cierta forma la creencia de la gente de Canaán con la creencia en el verdadero Dios. Hay una confrontación, no es notoria, debo ser claro, no es notoria en el Salmo, usted no lo ve, pero cuando uno analiza un poco más profundamente y escudriña, se da cuenta que hay cosas interesantes que debemos tomar en cuenta. Ahora, esto es importante. David usa el motivo de esta tormenta que se está acercando, que viene y se desencadena, usa esta tormenta como un motivo de poner las cosas en claro, en cuanto a decir que el verdadero Dios es Jehová y no Baal. Esto nos trae casi al Monte Carmelo, donde el profeta Elías, tiempo después, se enfrenta a los profetas de Baal. Y el pueblo tiene que reconocer que Jehová es Dios. Bueno, adelantándose a aquel tiempo, el rey David está mostrando que esta controversia entre Baal y Jehová era más antigua de lo que el propio Elías sabía en su tiempo. Pero vamos a seguir un poco. Vemos en este salmo, en el primer versículo, que hay un llamado a la adoración. Y ya hemos hablado acerca de esto, pero este de tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Yo ya lo mencioné, lo expliqué de cierta forma, pero ahora quiero hacerlo en este contexto, en el contexto de lo que se está pidiendo, dad a Jehová. David está diciendo, frente a esto, no sé si él vio a alguna persona de su pueblo, de su reino, algún súbdito, no sé si lo vio haciendo algún culto u homenaje a Baal cuando se avecinaba esta tormenta. No sé si era eso, o era el celo que tenía David por su Dios, pero al parecer quiere poner las cosas en claro, quiere que las cosas queden establecidas y está llamando a la adoración al verdadero Dios. No demos a otros la gloria, eso es lo que está diciendo el rey David. No demos a otros la gloria por las cosas que son propias de Dios.
En aquel entonces, como ya dije, la tentación de los judíos era rendirle culto a Baal como rey, como dios de la fertilidad. Esa era la tentación de ellos. Ahora, ellos estaban comparando y encontraban que el culto a Baal era un culto mucho más cercano a su sensualidad, a su percepción de la carne, antes que del espíritu. Era mucho más atractivo el culto a Baal que el culto a Dios. Porque el culto a Dios es espiritual, porque Dios es espíritu. Este culto a Baal era un culto, de verdad, cuando uno lee la historia, lo que se sabe de la religión cananea, uno queda asombrado por la crudeza de los relatos y por la fuerza de la sexualidad que está entretejida con todo esto. Siguiendo un poco más adelante, yo no sé, hoy en día, para hacer esto más práctico para nosotros, hoy en día la tentación es dar honor también a la ciencia, darle honor a la tecnología, darle el honor a los logros de la raza humana, darle honor a los deseos de la carne, destacarlos en esta forma egoísta que tenemos hoy día de practicar el hedonismo, es decir, el placer propio, el que esto me gusta a mí, y que, no sé, este egoísmo propio de la humanidad que se ha desencadenado en el siglo XXI mucho más fuerte que antes, aunque en todas las épocas el hombre ha rendido culto a su propio placer. Esto es una gran y triste verdad, lamentablemente. Ahora, el llamado es, mira la comparación, el culto a los Baales, y a Baal en especial, era un culto de la carne. Pero aquí está un llamado, usted lo ve ahí en el versículo 2, adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Esa es la gran diferencia con Dios. En este siglo XXI, hoy en día, ¿quién? Dígame usted, ¿quién da gloria a la santidad? ¿Quién encuentra hermosa la santidad? ¿A quién le gusta? Si nosotros decimos nuestras cosas y decimos, mira, esto no está bien, estas cosas están un poco más, están sobrepasadas, seamos un poco más sensatos en nuestra manera de vivir, cuidémonos, no al desenfreno. Si decimos un mensaje como ese, somos llamados gente pasada de moda, pacatos, que, no sé, así que todos los adjetivos que la gente del mundo le pone a los hijos de Dios. Pero para David, curiosamente para David, que fue un hombre imperfecto, un hombre que cayó en la tentación muchas veces, un hombre que le falló a Dios. Pero este mismo David, en la sensibilidad ya no de la carne, sino del espíritu, tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo, que lo está guiando a escribir esto, a darse cuenta de la grandeza, de lo magnífico del espectáculo de una tormenta desatada. David, en ese contraste, mira a Dios. En esos elementos desatados, mira a Dios y ve la santidad de Dios. Y quiere adorarlo en la hermosura de esa santidad. Es que Dios es santo, santo, santo. Y la iglesia no puede olvidarlo. El pueblo de Israel lo olvidó muchas veces. Usted y yo, cuando caemos en tentación y el pecado nos engaña, también nos olvidamos de la hermosura de la santidad. Pero Dios quiere que la recordemos. Y está usando ahora este salmo
está usando la experiencia de David para que nosotros también entendamos y aquilatemos en qué Dios creemos. No lo puedes comparar, nada de lo que el mundo ofrezca, nada de lo que el ingenio humano pueda ofrecernos, nada se compara con el Dios santo, justo y bueno, que nos tomó por hijos. Bendito sea su nombre, por los siglos de los siglos. Eso es lo que quería David. Aquí está hablando de eso. Ahora, un poquito más allá, sigamos. ¿Qué es lo que, dónde veía esto? Esta santidad la estaba viendo en una tormenta. Y él empieza a describir esta tormenta. Y quiero irme casi, no digo versículo por versículo, porque sería muy lato, muy extenso. Pero en el versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, Jehová, sobre las muchas aguas. ¿Por qué la redundancia? La redundancia de agua y muchas aguas. ¿Cuál es la redundancia? O sea, hay muchas cosas aquí. Primero, la cosa física. Las aguas podría referirse al mar de Galilea, podría referirse al mar Mediterráneo o más al sur, al mar Muerto. Pero para entender que este era un gran mar, que eran las muchas aguas, era parte ya del océano, como es el Mediterráneo, que está unido al Atlántico, la parte geográfica parece ser que en este versículo 3 está ahí. Dios está sobre estas aguas y Dios está sobre las muchas aguas, mostrando el imperio, el dominio y la soberanía del Dios del cielo. Eso por una parte. Pero muchos de ustedes que han asistido y que asisten al culto de la Iglesia de los Avellanos, muchos de ustedes me han oído decir que en el lenguaje profético las aguas tienen un símbolo. En el libro de Apocalipsis, cuando usted llega al capítulo 13 y se nos habla de esta triada o trinidad satánica, se nos dice que hay una bestia que surge del mar, de las aguas. En el lenguaje profético, las aguas simbolizan las naciones, los pueblos, los países, las lenguas. La tierra, el lenguaje profético, simboliza la religión. El anticristo surge de las aguas. El falso profeta surge de la tierra, de la religión. Es interesante. Si uno se quisiera quedar ahí, yo podría, estoy tentado a hacerlo, pero no quiero irme por el lado de la cosa profética, aunque creo que el Espíritu Santo adrede usó a David para que pronunciara y escribiera estas palabras, para hacernos meditar y pensar. Esto es soberanía de Dios. En el fondo, si esto fuera así, voz de Jehová sobre todas las naciones. Voz de Jehová, cuando dice la última parte, sobre las muchas aguas, es decir, sobre absolutamente todo el globo terrestre. Soberanía de Dios. No solamente una foto rápida, una instantánea, del momento de una tormenta local. Eso es lo que es este Salmo 29. Pero tiene cosas que uno, bueno, por lo menos a uno lo hacen meditar. Y meditar profundamente. Vamos a avanzar un poquito más todavía. En el versículo 4, voz de Jehová con potencia, destacando el poder de Dios. Recuerde que hay un contraste entre Baal y Jehová. Aquí hay una cosa que debo decir. Baal, para los cananeos, era un dios de la fertilidad y era el dios que hacía llover. Era el dios de las tormentas, en contra de otro dios que era el dios de la sequía.
en toda esta enredada madeja que tienen los cananeos o que tenían los cananeos de su mitología, aparece este Dios derrotado, pero que siempre buscaba la lucha con Baal. Y cuando venía la sequía a esa zona, la gente le hacía sacrificio a Baal para que hiciera llover, para que trajera las tormentas y las aguas que son cíclicas en esa zona que es semidesértica. Por eso era tan importante este culto. Ahora bien, por eso el énfasis está poniendo David en mostrar que el que está mandando en la tormenta no es Baal, como un fenómeno solamente de la naturaleza. Está diciéndonos que hay un Dios que provoca el fenómeno. Hay un Dios que controla el fenómeno. Hay un Dios que se manifiesta en los fenómenos. Un Dios que habla aún en la tormenta. Nosotros tenemos lindas canciones que tienen que ver con tormentas, como Pueblo Creyente. Puedes tener paz en la tormenta, decimos a veces. Linda canción. También tenemos uno muy lindo, antiguo, que dice después de la tormenta. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de tormentas. Tenemos al mismo Señor Jesús calmando las aguas en una tormenta. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Voz de Jehová. Bueno, quiero pasar todo eso para llegar a conclusiones. Aquí podemos apreciar que esta tormenta, con toda la furia que se está abatiendo sobre Israel en ese momento, nos está mostrando que hay alguien que controla todo. Controla aún las tormentas más graves. Dios siempre está en control de toda situación. Eso es lo que nos está diciendo además. Yo me quiero imaginar un poco, tengo imaginación, lo que me va quedando por ahí. ¿Sabe? Este rey David estaba privilegiado, puesto en un lugar de privilegio. Él estaba en el monte Sión, donde tenía su palacio. Estuvo mirando hacia el lado oeste, hacia el lado del mar Mediterráneo, y de allá se veía una fina bruma. De pronto se escuchó un trueno, y de pronto ve cómo por el noroeste comienza a entrar esta tormenta. Por eso comienza con los montes del Líbano, por eso comienza por allá por el norte, habla de las encinas, de los árboles, porque él está viendo cómo avanza. Él fue el testigo, él vio desde el comienzo el desarrollo de esta tormenta, porque lo narra todo en este capítulo 29. Sigue, comienza por el norte, luego se acerca a Jerusalén, y luego pasa por sobre él. Yo me imagino que debe haber sido apoteósico, los truenos, los relámpagos, porque esas tormentas son así, son violentas. Tiene que haber sido un momento muy especial. Y David, en vez de tener temor, yo no sé si a usted le pasa, hay gente que me ha dicho, a mí me gusta el invierno, pastor, a mí me gusta la lluvia, bueno, cada uno con su gusto. Pero ahí, esta persona estaba disfrutando, David, porque para él era la mano de Dios desatada. La voz de Dios, los truenos, decía, esa es la voz de Dios. ¿Qué cosa le diría el Señor al corazón en ese momento a ese hombre? ¿Qué cosa nos dice Dios a nosotros en nuestras propias tormentas? Bendito es el Señor siempre, con tormenta o sin tormenta. A esta descripción que hace David, fíjese que habla, después parece ser que la tormenta sigue, se desplaza hacia el sur y llega hasta el desierto de Judea, llega hacia Cades, ya en el desierto. Llover en el desierto es algo espectacular, ver esa lluvia. Bueno, tiene que haberlo sido. Y él lo vio todo desde su palacio, en una situación privilegiada, mirándolo. Nosotros los creyentes también tenemos un privilegio grande. Nosotros podemos ver las tormentas de la vida, las tormentas de la humanidad, con otros ojos, porque estamos en una situación de más altura. No porque seamos superiores a los demás, sino porque podemos ver
con el entendimiento que Dios nos ha dado para entender sus cosas santas. Por eso, quiero todavía agregar algo más. Cuando va pasando y termina la tormenta, queda simplemente la enseñanza. El Señor es el que preside las tormentas. ¿Usted cree que todo lo que nos pasa en la vida sorprende a Dios? ¿Usted cree que Dios se nos quedó dormido de repente y se sorprende con algo que nos sucede? ¿Que Dios se va de lejos y de viaje y cuando vuelve encuentra que el mundo está hecho un caos? El Dios nuestro, según vemos y aprendemos en la Biblia, es un Dios de orden, es un Dios de control, es un Dios soberano, absolutamente soberano, todo, nada lo sorprende. Ese es mi Dios, ese es tu Dios. Estamos pasamos por tormenta, pasamos por momentos complicados de la vida. Por eso me gusta cómo va terminando después de este salmo. Cuando dice Jehová, en el versículo 11, ya llega al final ahí. En el versículo 11 dice Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Otra vez veo unos vislumbres de profecía. Mi tentación es meterme ahí, pero no quiero meterme. En este momento, por lo menos, es muy importante que veamos qué tremendo es el poder de Dios en cualquier tormenta, aún las tormentas de la vida. Ese es el Dios que nos da poder durante nuestra vida. No te olvides que el mismo Señor Jesús, estando en una barca que se hundía, solamente con su voz, ordenó a la tormenta que terminase y ordenó al agua que se calmase. ¿Cuántos de los que me están mirando tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos de ustedes han puesto su fe de salvación, de vida eterna, de perdón de pecado? ¿Cuántos de ustedes han puesto su fe en Cristo Jesús? ¿Cómo nos vamos a poner? Si la hemos puesto para salvación, ¿cómo no poner nuestra fe para el vivir cada día? Si el mismo Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que dijo. No es algo que estoy inventando y aplicando porque sí. Tiene que ver con las tormentas de la vida también. Ahora, Israel tendrá que pasar por una tormenta grande todavía. Israel tendrá que pasar por la gran tribulación. La iglesia será librada por el poder de Dios. Nunca Dios permitió que los suyos pasaran por un juicio que le correspondía a otros. Cuando Dios juzgó a la humanidad, la primera vez nos dio dos ejemplos. Uno, un hombre que fue tomado por Dios y llevado a su presencia y no vio la muerte. Otro hombre que cuando vino el problema del diluvio fue puesto a salvo dentro de una barca, el arca de Noé. Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios sacó a los únicos que tenían temor de Dios. Y cuando vino el juicio, ninguno cayó, solo aquella que había desobedecido. Dios ha protegido a su pueblo, en este caso a los suyos, siempre. Y cuando venga la hora de prueba, la iglesia no estará. Pero lamentablemente este pueblo de Israel, cuyo símbolo de rey era David, esta nación tendrá que pasar por todos esos malos momentos. ¿Sabe que este salmo le dice a esa nación que al final, a pesar de toda la tormenta que se les viene encima, y se les viene desde el norte, porque es una nación del norte de Israel la que va a encabezar el golpe contra ellos?
a pesar de todo, al final ese pueblo tendrá paz por la gracia de Dios. Demos gracias al Señor que nosotros somos librados porque nosotros no pertenecemos al antiguo pacto, pertenecemos al nuevo pacto, pertenecemos a esta nueva creación que Dios hizo. Recuerda al apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estamos con un pacto nuevo delante del Señor. El pacto en el sacrificio perfecto de su Hijo. Los que estamos en ese pacto, que es un pacto de sangre, pero no la nuestra. No la sangre de corderos que entregamos al Señor en ofrenda y holocausto, sino la sangre del Cordero de Dios que fue derramada. Y Él con un solo sacrificio nos perfeccionó delante de Dios y nos hizo santos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos y bendecir su nombre, aún en las peores tormentas que la vida pueda tener? Ahora hay tormentas. Aún en la nueva vida hay tormentas. La Biblia lo reconoce y nosotros lo sabemos. Si usted es un hijo de Dios, usted ha pasado por tormentas. Usted ha pasado por malos momentos. Usted seguramente ha llorado y se ha desesperado en algún momento amargo de la vida. Eso es muy, muy seguro. Eso es una gran verdad. Ahora bien, tenemos testimonio de tantas personas que pueden decir, pasé por un gran problema, pero no estuve solo, porque en la peor tormenta de mi vida, Él estuvo conmigo. Él me puso en lugar seguro, y ahora estoy aquí, solo por su gracia. ¿Usted puede decir eso? Estamos pasando una gran tormenta, la humanidad entera. Cuando llueve, llueve sobre todos. Y esta pandemia que vino se aplica a todos, afecta a todos, a ricos y pobres, a hombres y mujeres, a viejos y a niños. Esta pandemia aún toca a los hijos de Dios. Estamos expuestos. Por eso debemos cuidarnos y ser responsables. Pero también debemos entender que no estamos solos. Él está con nosotros. Glorioso Dios, el Dios de las tormentas, el Dios que lo controla todo, el Dios que ofrece su paz, el Dios que prometió llevarnos a su reino. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Estás pasando por alguna tormenta? ¿Estás en alguna situación delicada por causa del trabajo? Quizás hay enfermedad. Quizás eres extranjero en medio de nosotros. Estás con el corazón quebrantado. Te digo esto. 2 cosas. Para terminar. Primera, toda tormenta termina. La tormenta llegará a su fin. Se acabará. Y segunda cosa, el Señor cuidará de ti, cuidará de mí durante la tormenta. Él es el buen pastor. Él es el que dio su vida por las ovejas. Él es el que cuida de nosotros. Vamos a ponernos bajo su amparo.